Ok. ¿Por qué grabamos? Pues porque si tienes dudas, pues puedes volver a ver el video. ¿Qué dijo el pastor? ¿Sí es cierto? Pues sí. Muy bien. Este es el segundo mensaje que preparo, muy especial y específico para ministrar la cena del Señor. ¿Cuál es la diferencia del primero? Pues que nos quedamos ahí. Tengo claro, ¿verdad? Pues no estoy loco. En cada mensaje hay un límite de información que podemos compartir. Y en aquel mensaje enfatizaba algo muy importante, que es cuando participamos de la cena del Señor, el motivo que nos debe de mover para hacerla en la iglesia tiene que ser el recordatorio de la vida, de la muerte y el sacrificio de Jesús. ¿Qué sería, por un lado, lo perverso de hacer la cena del Señor? Y tú podrás decir, ¿puede haber algo perverso en hacer la cena del Señor en la iglesia? Sí, porque alguien podría decir, voy a poner atención, ¿quién de la iglesia no participa de la cena del Señor? Entonces, convertimos la cena del Señor, pues como en un examen espiritual. ¿Quién está torcido como cheto? ¿Y quién está a la línea? ¿Quién accede? ¿Quién está llevando su vida? Y el que, ¡ay, ya viste! La Alicia no agarró la copa, ni agarró la galleta. ¡Ay, la sangre de Cristo! No es un examen de espiritualidad. Pero ¿qué crees? Tampoco es un juego. Voltea con tu vecino y dile, la cena del Señor nunca ha sido un juego. La cena del Señor siempre ha sido pensada para los hijos, los que participan de la sangre y del cuerpo de Cristo. Entonces, ahí fue donde nos quedamos la vez pasada. La predicación del día de hoy se llama La Tercera Copa. ¿Cómo se llama? La Tercera Copa. La Tercera Copa. Y ya ven, les decía que ese era el momento de ese ruido. Y normalmente, ¿verdad?, pasamos directo a la cena del Señor. Pero hoy quiero explicarte otra área, otra porción, poco explorada, pero de suma importancia, para que cuando ministremos, cuando participemos, tu mente esté clara de por qué lo hacemos. Y si no participas, tu mente esté clara por qué no participas. Ajá. Porque alguien podrá decir, ay, es que yo venía manejando y le menté su madre al mototaxista que ahí estaba en Los Patos. Bueno, lo hiciste. ¿Y qué pasa? ¿Y qué haces con eso que ya hiciste? ¿Quieres vivir en ese enojo? ¿Quieres vivir en ese rencor? Ahora, esa fue la leve, la del día. Pero hay cosas más profundas que tienen que ver con nuestra vida y que tienen que ver con nuestra vida cotidiana, con nuestra vida espiritual, que tienen que ver con las conclusiones que hay en nuestra cabeza de quién es Dios, pero también de quién soy yo en Dios. ¿Avanzamos? Avanzamos. Pero vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos tu Espíritu nos acompañe como lo ha sido siempre, nos guía a toda buena verdad y sea tu Espíritu quien nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Que sea tu Espíritu quien despierte nuestro espíritu en un entendimiento tan profundo
que nuestra vida pueda ser redefinida a partir de tu palabra. No del pensamiento del hombre, no de una conclusión de hombre, sino que tu Espíritu grabe en nosotros aquello que nos ha de acompañar cuando tú nos llames o hasta que tú regreses por segunda vez. Que sea así, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Te voy a pedir que abras tu Biblia en el libro de Primera de Corintios. Para los que ya llevan tiempo en el Evangelio, saben que normalmente la administración de la Santa Cena se da a partir de la lectura de los Evangelios, porque es el momento en el que Jesús está hablando con sus discípulos. Pero difícilmente, porque es meterse en problemas, más para los que van a predicar o el pastor, ministrar o enseñar la Santa Cena, la Cena del Señor, desde la interpretación de Corintios. En los Evangelios dice lo que dijo Jesús, pero en Corintios ya hay una interpretación y hay un consejo más profundo. Ya hay matices, palabras y conceptos que los evangelios no dicen. Y no dicen no porque a Jesús le haya faltado sabiduría y inteligencia, sino que después de que Jesús asciende al cielo, la iglesia primitiva, la primera iglesia, empieza a caminar y por supuesto empiezan a haber problemas entre la gente de la iglesia. Por supuesto que empiezan a haber situaciones que hacen difícil la existencia de la iglesia. Entonces, Pablo, Pedro y toda la comitiva empiezan a mandar cartas a las iglesias con la finalidad de que no dejen de hacer la administración de la Cena del Señor, pero que también afinen la puntería, porque se les está saliendo de las manos. La Cena del Señor se ha convertido en una cena baile, en una tragazón, en un buffet. Ahora, voy a decir esto como parte de un contexto que todos tienen que tener en su cabeza. La Cena del Señor literalmente era una comida. O sea, ay, por favor, ya ayúdenme con el güero. Llévatelo, Alisa, ya. ¿Ya? Ok. Decían la Cena del Señor y alguien llevaba un guisado no llevaban guisado de cerdo porque ya saben, se juntaban la mayoría de puros judíos y no podían comer cerdo. Paréntesis, ya hay carnicerías kosher. Ojo, para los que son muy religiosos. Si quieren kosher, hay, pero no aquí, obvio no. Aquí, tú confórmate con lo de aquí, el torito feliz del mercado Santo Domingo. Estamos hablando de la zona de allá arriba, Pedregal, Santa Fe, La Herradura, gente de varo. No, en Polanco no hay. Ahí llegan la mensajería kosher. Cerramos paréntesis. Literalmente la gente llevaba de comer. Llevaban guisados, llevaban fruta, llevaban verduras. Pero se desvirtuó. En lugar de ser una ceremonia para recordar a Jesús, de repente, ya saben que no falta el que llega tarde, no pone nada y traga de todo. Voltea con tu vecino y dile, tú no seas de esos, por favor. No seas de esos. Tú tienes que ser de los otros, de los que llegan temprano, de los que ayudan, de los que llevan su comida y comparte con otros. Y que no se atasca, ¿verdad? Que dices, me voy a atascar hasta vaciarle la cazuela a la Pati. No, con calma, con mesura. Si te gustó mucho un guisado, aparte le dices a la Pati, oye Pati, estuvo muy bueno, no me podrías
dame un taquito para llevar. ¿Y qué te va a decir la Pati? Por supuesto, ahí está, mira, te voy a poner un suaderito con esta salsa matadora, ¿verdad? La Santa Cena se desvirtuó. La gente solo asistía para comer y llenarse. Pero, ¿sabes qué también sucedía? Pues que tomaban vino. Y entonces ya se sentían en las bodas de Canaán, ¿verdad? Saca el mejor vino. No, a ver, maestro, saca otro. Y se dieron cuenta, bueno, la gente de las iglesias los empezó a denunciar a los líderes. Y entonces los grandes apóstoles tuvieron que mandar unas cartas que corrigieran la conducta de la iglesia. Esta carta está dirigida a la iglesia de Corinto. ¿Por qué? Porque ya se habían torcido. ¿Leemos? Creo que yo voy a leer 60, no me acuerdo. Pero ustedes me persiguen ahí. Ustedes tienen que estar al tiro. ¿Alguien de aquí no tiene el internet de la iglesia? ¿No? ¿Todos tenemos el internet de la iglesia? Ok. ¿Tú? Ayúdale a Lupita, ¿no? Ponle el internet de la iglesia, por favor, para que tenga la herramienta de buscar cualquier versión. ¿Va? Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Esta es la primera parte, la que muchos conocemos. ¿Va? Dice así: pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo, la noche en que fue traicionado. Oye, el recordatorio de la Santa Cena, de la Cena del Señor, inicia con que también estamos recordando que en la mesa estaba el traidor. Esto es sumamente importante. El día que es traicionado Jesús, la noche, estaba entre ellos quien traicionaría a Jesús. La noche en que fue traicionado el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Él está recitando, la carta está recitando lo que dice Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Solamente lo está repitiendo. Lo que sucedió ese día se los traigo a la memoria. ¿Listo? Esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó en sus manos la copa ¿de qué? De vino. Ahora, para aquellos que de repente no creen que Jesús y los apóstoles bebían vino, bebían. Aquí tiene que haber una tremenda sabiduría para saber y entender. Bebían vino. ¿Y qué dijo respecto al vino? De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino. Y aquí en amarillo ustedes van a ver una palabra muy específica que quiero que guardes y escribas. Tomó la copa de vino después de la cena. ¿Qué fue primero? La cena. Y luego tomó la copa de vino y dijo: esta copa es el nuevo pacto. ¿Cuál es el viejo pacto? La circuncisión. ¿Cómo se afirma el pacto en el Antiguo Testamento? ¿Tú eres judío? ¿Tú eres hebreo? ¿Eres hombre? Al cuartito. El nuevo pacto, fíjate, el nuevo pacto. Y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. ¿Con qué? Con su sangre.
Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Primera parte. ¿En qué momento tomó la copa? Después de la cena. Después de la cena. Ahora, esto va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque tú tienes que leer, volver a leer los evangelios. Yo sé que muchos de ustedes ya los han leído, pero yo te pido que vuelvas a leerlos y que también de una manera muy curiosa tú empieces a intentar visualizar que Jesús nunca hizo algo por azar, que Jesús nunca hizo algo para ver qué sale, que cada cosa que Él dijo y que cada cosa que está registrada tiene una repercusión tanto hacia atrás, que es el Antiguo Testamento, como hacia adelante. Aquí hay algo bien importante. Ahorita que hablé de kosher, me refiero a la comida que actualmente los judíos comen. Pero los judíos, todos los judíos que están en Israel o que estén fuera del país, siguen manteniendo las tradiciones que les enseñó Moisés, la ley, las tablas de la ley y toda la tradición judía. Ahora, ¿qué se hacía ese día? Alguien recordará por qué estaban a la cena. ¿Por qué se habían juntado? ¿Alguien recuerda? El Pesaj. Es el Pesaj. Aquí hay dos maneras de escribirlo. Anótale, Pesaj, con el acento en la P, que traducido es la Pascua. ¿Qué pasó el día de la Pascua? Recuérdenlo un poquito. ¿Qué pasó? ¿Cómo nace el día de la Pascua? ¿Cómo nace? ¿Cómo nace el día de la Pascua? ¿Cuando sale el pueblo de Israel? No es cuando sale. Cuando se va a preparar para salir. Esto es muy importante, porque ¿tú oras cuando vas a comer o después de que comiste? Tiene un significado. De verdad, tiene un significado. Ahí cada quien tendrá que afinar la puntería. Pero esto es importante. ¿Por qué? Porque el día que han vivido 9 plagas, Moisés se va a enfrentar junto con Aarón con Faraón y le va a decir: deja ir a mi pueblo. Y el corazón de Faraón se endureció. ¿Y qué dijo? Pues si ya me aventé 9 plagas, te friegas las que vengan. Y le dijo: morirá el primogénito de toda tu tierra. Y así nace el Pesaj. ¿Qué significa Pesaj? Recuérdenme. Lo pregunto porque lo he enseñado y porque están las grabaciones. Si no revisas las grabaciones, yo sé que porque te da hueva, porque ya lo sabes, pero ahorita ya se te olvidó. Pesaj significa pasar de largo. Pesaj significa brincar. Pesaj significa pasar por alto. Pesaj. Ahorita vamos a llegar ahí para reforzar también este conocimiento. Yo quiero que, primera tarea, les voy a dejar esta primera tarea. No te quedes con lo que dice el pastor. Que lo que te predico te provoque curiosidad. ¿Sí? Y tú vas a investigar. Escucha bien lo que vas a investigar. Si tú tienes un vecino que no trae Biblia ni trae libreta, pregúntale: ¿a qué veniste? ¿A qué veniste? Me suena raro. Si no traes Biblia y libreta, ¿a qué veniste? Esto va a ser muy importante.
Vas a investigar por qué en el Pesaj los judíos toman 4 copas de vino. Vas a investigar, y esto es de dominio público. No necesitas meterte a una página especializada de los judíos. Te metes al YouTube, donde escuchas el Bad Bunny, ahí, pero en lugar de ponerle Bad Bunny, le pones ¿por qué los judíos toman 4 copas el día del Pesaj? Aleluya. ¿Sabías? No, posiblemente no. Este es un judío, este es un canal judío, este infeliz es un rabino. Y yo sigo a varios rabinos, pero este es como el más desfachatado, como el que no le interesa quedar bien. Él le responde como a la mayoría de la gente que habla español, muy a su manera, pero también tú puedes consultar canales de judíos en donde hablan hebreo o donde hablan de esta interpretación. ¿Por qué los judíos toman 4 copas de vino el día del Pesaj? Seder o Pesaj, pero ustedes lo investigan. ¿Por qué lo hacen así? En el Seder de Pesaj, la cena de celebración, tomamos 4 copas de vino. La primera en el Kiddush, la bendición que santifica el día y que abre el Seder. La segunda después de haber relatado la salida de Egipto y la primera parte del Halel. Luego viene la comida. Y la tercera, la copa de vino, la tomamos después de finalizada la bendición después de la comida servida a Amazon. Finalmente la cuarta copa la tenemos casi al final del Seder, cuando concluimos el recitado del Halel y estos salmos de alabanza a Dios. Vale decir que las 4 copas nos acompañan durante la celebración del Seder, y por eso Shulchan Aruch dice que si uno toma las 4 copas juntas, no está cumpliendo con su obligación. ¿Por qué son 4 copas? Distintas interpretaciones se han dado. La más popular habla de las 4 promesas de liberación que Dios le hace al pueblo de Israel y que cada una está reflejada en una copa. Dice: por tanto, di a los hijos de Israel, yo soy Adonai, yo os libertaré de los duros trabajos de los egipcios, os libraré de su esclavitud, os salvaré con brazo tenso y castigos grandes, y yo os haré mi pueblo y seré vuestro Dios. Las 4 copas entonces reflejan las 4 promesas divinas de liberación. Para métodos pedagógicos, en el Seder de Pesaj, la cena de celebración, tomamos 4 copas de vino. La primera en el Kiddush, la bendición que santifica el día y que abre el Seder. La segunda después de haber relatado la salida de Egipto y la primera parte del Halel. Luego viene la comida. Y la tercera, la copa de vino, la tomamos después de finalizada la bendición después de las comidas servidas a Amazon. Finalmente la cuarta copa la tenemos casi al final del Seder, cuando concluimos el recitado del Halel y de estos salmos de alabanza a Dios. Vale decir que las 4 copas nos acompañan durante la celebración del Seder, y por eso Shulchan Aruch dice que si uno toma las 4 copas juntas, no está cumpliendo con su obligación. ¿Por qué son 4 copas? Distintas interpretaciones se han dado. La más popular habla de las 4 promesas de liberación que Dios le hace al pueblo de Israel y que cada una está reflejada en una copa. Dice: por tanto, di a los hijos de Israel, yo soy Adonai, yo os libertaré de los duros trabajos de los egipcios, os libraré de su esclavitud, os salvaré con brazo tenso y castigos grandes, y yo os haré mi pueblo y seré vuestro Dios. Las 4 copas entonces reflejan las 4 promesas divinas de liberación. aleluya. Abre tu Biblia en el libro de Éxodo. Difícilmente la administración de la Cena del Señor será desde el Antiguo Testamento, pero ahí nace la tradición judía de las 4 copas, de las promesas de Dios al pueblo de Israel. ¿Qué dice el libro de Corintios? ¿Qué dicen los evangelios? Que después de haber comido, ¿Jesús qué?
Tomó la copa. ¿Qué nos está diciendo el rabino? Que después de comer viene la tercera copa. Oye, esa tradición que los judíos siguen haciendo ahorita nació en Egipto, cuando estaban en la esclavitud. Estas tradiciones nacen en la promesa de ser libertados. Estas tradiciones nacen en la promesa de, ¿qué crees?, de dejar la esclavitud y abrazar la libertad. Gloria a Dios. ¿Qué dice el libro de Éxodo capítulo 6 a partir del 6 y hasta el 8? Y ahí tú vas a ir subrayando en tu Biblia, si es física o si es digital, vas remarcando estas palabras. Dice: por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová y os, sacaré. ¿Qué dice? Yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y yo os, segunda palabra, yo os libraré de su servidumbre. Y os, redimiré. Aleluya. Ahí subráyale fuerte, pesado, marcado, roja, marcador, lo que traigas. ¿Qué significa la tercera copa? La redención. ¿Qué significa la tercera copa? La redención. La primera copa, yo te voy a sacar. La segunda, yo te voy a librar. La tercera, yo te voy a redimir. Amén. Con brazo fuerte. Gloria a Dios, amén. Oye, pero no te emociona, ¿verdad? ¿Lo estás digiriendo? ¿Lo estás abrazando? Porque Jesús, terminando la cena, tomó la copa. Porque le estaba diciendo al pueblo de Israel, le estaba diciendo al mundo, le estaba diciendo a los judíos y a los no judíos, le estaba diciendo a nosotros que no nacimos en Israel, ni que tenemos descendencia de Abraham. Bueno, obviamente sí, ¿verdad? Algo ahí, una cosilla tendremos del Abraham. Que llegó el día de la redención. Pregúntale a tu vecino, ¿y qué es redimir? Porque nos emocionamos, pero les aseguro que más de uno no sabe qué es redimir, ¿verdad? Si ahorita le pregunta a Claudia, va a decir, es que no venía preparada para el examen. Si le pregunto a Cirilo, va a decir, yo ni escucho. Si le pregunto a Gustavo, va a decir, yo nada más vendo Bimbo. Ah, pero cómo está abusado con la viejita, ¿verdad? La que ya casi no ve. No te la voy a complicar, hoy te voy a ayudar. Solo quiero que veas. Si tú buscas en Pinterest y le pones las 4 copas del Pesaj, te van a aparecer un montón de imágenes como esta, porque al día de hoy se sigue celebrando de la misma manera. La primera copa te sacaré, la segunda copa te libraré, la tercera copa te redimiré y la cuarta copa os tomaré por mi pueblo. Cuando tú vas al diccionario vulgar, común y corriente, lo que es Google, sin ninguna otra cosa especial, redimir, lo puedes buscar, y redimir dice literalmente rescatar o sacar de esclavitud al cautivo, pero no gratis. Anota esto, por favor, por si terminas en el infierno, que no vais a decir, el pastor no me enseñó. ¿Qué es redimir? Rescatar. Sacar de la esclavitud al cautivo mediante un precio. Entonces la redención nunca es gratis. Cuando Jesús está con sus discípulos,
también les está diciendo, está a punto de ser pagado el precio de su libertad. Cuando está con sus discípulos, les está diciendo también, está a punto de ser pagado el precio de su libertad. En un verbo transitorio, la palabra redimir, que está en infinitivo, también significa comprar de nuevo algo que se había vendido, poseído o tenido por alguna razón o título. Algo que era tuyo, lo perdiste y lo tienes que volver a comprar. Un día les voy a contar esta historia, solamente me voy a ceñir a lo que importa hoy. Un niño construyó un barco, porque su papá era capitán de barcos. Su papá le enseñó a construir un barco de un modelo real que pudiera flotar. Le había enseñado a ponerlo en el río y a disfrutar de lo que había creado. Le pusieron sus mástil, le pusieron sus velas y el barco era no solamente era hermoso, sino también era funcional. Pero era un barco pequeño. En una ocasión, sin avisarle a su papá, va al río. Cae lluvia. El barco se pierde en el río. Él corre para salvar su vida, pero en ese momento sabe que ha perdido su barco. Cuando su papá está por morir, le dice, hijo, no te he dejado nada. Y el barco que hicimos juntos se perdió. Espero puedas volver a ser un barco como el que teníamos. Su padre muere y él se queda con esa espina de decir, perdí ese tesoro que construí con mi padre. Él creció, se casó y su esposa vivía en otro pueblo. Cuando se va a vivir al otro pueblo, de repente ve una tienda de curiosidades y en esa tienda de curiosidades hay un barco que se parece al suyo. ¿Pero qué crees que está haciendo ese barco? Ese barco solo está deteniendo la puerta para que no se azote. Es un barco raspado, descuidado, despintado, sin velas, roto. Pero cuando entra a la tienda, le dice al dueño de la tienda, yo tengo una sospecha que ese barco es mío. Yo puedo ver la parte de abajo para saber si tiene la marca de mi papá. Y le dice, adelante, hazlo. Toma el barco, lo voltea y está el nombre de su papá. Y le dice, Señor, este es mi barco. Y le muestra la foto de su padre. Este nombre es el nombre de mi papá. Y yo le puedo decir las medidas precisas de cada cosa que está conformada este barco. Y le dijo, está bien, pero te lo voy a vender. ¿Pero cómo me lo va a vender si es mío? Sí, pero yo me lo encontré. Pero si está sosteniendo la puerta, sí, pero es mío. Pero todavía lo voy a reparar, sí, pero es mío. Pero todavía lo voy a lijar, sí, pero es mío. Pero lo voy a pintar, sí, pero es mío. ¿Cuánto quiere? 300 libras. Señor, este barco nunca costó eso. Hoy vale eso. ¿Lo quieres? Paga el precio. Pagó el precio, lo lleva a su casa. Se lo enseña a su esposa, se lo enseña a sus hijos y les dice algo que enganchó mi corazón con esta historia. Les dijo, este barco es 2 veces mío. Porque yo lo hice con mi padre y porque yo pagué el precio de su rescate. Aleluya. ¿Te suena conocido? Aleluya. La redención de Dios es eso. Que Él nos creó, pero nos separamos de Él.
y el sacrificio de Jesús pague el precio Amén. para volver a ser parte de la familia de Gloria a Dios. Cristo, amén. Si estás entendiendo lo hermoso que es la tercera copa es el precio de tu libertad. Pero aquí viene la segunda parte. Después de lo celestial y hermoso que es la tercera copa, avanzamos en el libro de Corintios y vamos a ver qué es lo que dice. En el versículo 27 dice: por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre de Cristo. Oye, pero yo quiero asegurarme de una cosa. ¿Sí dice así tu Biblia o nada más dice la mía? Porque si tu Biblia no dice eso, lo que voy a predicar a continuación, eso no es para ti porque tú tienes una Biblia diferente. Pero aquí hay algo bien importante. La Biblia misma nos está diciendo que hay la posibilidad de que alguien participe de la cena del Señor de forma indigna. Imagínate lo fácil que sería que en las iglesias pudiera haber un detector de indigno o de digno. Entonces, si suena, como ¿verdad? Cuando de metales, ¿no? Si suena, indigno, pero si no suena, digno, ¿va? Imagínate. ¡No sonó! Denle la copa y el pan. ¡No, Señor! ¡Aleluya! ¡No sonó! Ajá, dice la que dice: ¡oh, Señor, qué fuego consumidor! Pero miren. ¡Ah, tampoco! Miren, se los digo de corazón. Yo que quisiera que hubiera un detector de pecado en cada iglesia y que si suena, pues tú ya llegaras consciente de lo que estás haciendo. Pero no existe, no hay. No existe esa cosa. Pero este recordatorio en esta carta a Corintios es mucho para nosotros. La pregunta es: ¿cómo sé que soy indigno? ¿Verdad? ¿Cómo sé que soy indigno? Vamos a avanzar. En el 28 dice: por esta razón, para que no peques contra la sangre y el cuerpo de Cristo, por esta razón, cada uno. ¡Ah, caray! ¿Quién te tiene que decir tus pecados? ¿El pastor? Nosotros. No, ya en confianza. ¿Tu pastor te tiene que decir tus pecados? Me equivoqué. Tu esposo. Tu esposo te tiene que decir tus pecados. ¿No? No, ya sé. Me fui de largo. Sarita, perdóname. Mujeres, perdónenme. Tu esposa te tiene que decir tus pecados. ¿Sí? 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 Si tu respuesta ha sido sí, estás del lado del infierno. Anota esto, por favor, anótalo. La Escritura dice que cada uno se debe examinar a sí mismo. Aleluya. Y es ahí cuando yo soy feliz y le digo: Señor, cárgatelo. Si alguno se tuerce, llévatelo, Padre.
porque eso no me corresponde a mí, ni a Carlitos, ni a José. Y si alguien viene así como muy espiritual, oye hermano, quiero hablar contigo porque quiero hablar acerca de un pecado que Dios me dijo de ti. El primer enterado, enterada del pecado que está sucediendo en tu vida, tienes que ser tú. Cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y de beber la copa. Así es que a partir de este momento, mete el escáner hacia adentro. Pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles, están enfermos y algunos incluso han muerto. Claro, vienen a la iglesia, pero están muertos. Claro, tocan en la alabanza, pero están muertos. Por supuesto, son de las mujeres de oración, pero están muertas. ¡Aleluya! Pero son maestras de las clases de los sábados de los niños, pero están muertos. Pero no hay detector. ¿Sí me explico? Sí, amén. Cada uno debería examinarse antes de participar del pan y del vino. ¿Qué es ser indigno? ¿Qué es ser indigno? Del lado izquierdo mío, izquierdo suyo, hay una imagen. ¿Alguien sabe de qué estamos hablando? Esa imagen, ¿qué simboliza? ¿Qué es? ¿Qué es la imagen? ¿Es un perro? ¿Es un gato? ¿Un elefante? La sangre. ¿Pero qué es? ¿Qué estamos viendo? Una puerta. ¿Qué le dijo Dios al pueblo? Vas a tomar un cordero, no muy grande porque ese día se lo tienen que comer todo completo, no vayan a dejar sobras, pero apartan la sangre. Y con la sangre van a marcar el dintel, el marco, ¿de qué? De la puerta. De la puerta. Escucha bien, porque de lo que estamos hablando nace en Éxodo. Amén. Y les dijo, ustedes son mi pueblo y deben de permanecer adentro. Y van a hacer dos cosas. Van a comer un pan que no tenga ¿qué? Levadura. Y van a comer unas hierbas que van a ser Amargas. para que recuerden que ustedes estuvieron en cautiverio. Y a partir de ese día se establece la fiesta del Pesaj. Pero fíjate qué hermoso. Oseas dice y describe quién es indigno. ¿Cuál fue el problema continuo y constante del pueblo de Israel? En una palabra, ¿alguien puede decir? Escríbelo. Infidelidad. Infidelidad. ¿Cuál fue el problema profundo de Israel? Un pueblo que caminó cientos de años en infidelidad, bueno, miles, porque se aventó 1000 años así. Tan solo de cautiverio, la Escritura nos dice que son 480 y tantos años de cautiverio, más todos los años que después de que entran a Jericó, establecen la ciudad de Israel y
A los años ya están adorando otros dioses dentro de los templos y Dios tiene que entregarlos a los asirios para que vengan a destruir las murallas y que se los lleven presos. Oseas lo describe y dice Oseas: por eso Dios los va a castigar, destruirá sus templos y monumentos y les hará pagar por su pecado. ¿Cuál es el pecado? Pues quieren al mismo tiempo amar a Dios y a los dioses falsos. Y todo Oseas habla de la ingratitud del pueblo de Israel. Acuérdenme de la película, Sarita, la película de Oseas, que está en Netflix, Amor Redentor. Recomendación de Netflix, Amor Redentor. Habla acerca de la vida del profeta Oseas. Amor Redentor. Vela y luego tenemos una buena discusión de esa película. Ser indigno es aceptar la libertad de mi esclavitud, pero mi corazón anhela seguir esclavo. Ser indigno es aceptar la libertad, pero que mi corazón anhele seguir esclavo. La sangre está en la puerta, pero ¿cómo es la gente que está allá adentro? Esta sí, llévatela, tómale foto, anota esta diapositiva. Llévate estos. ¿Cómo es la gente que está ahí adentro? ¿Cómo es? Pues es un pueblo que tiene casi 500 años de no saber de Dios. 500 años que las historias del Dios de Abraham, de Noé, de Isaac, de Jacob, están diluidas en el tiempo. Tienen casi 500 años que no hacen sacrificios, que no adoran a Dios, que no llevan ofrendas. Desde que José muere, el pensamiento de Faraón dice: no vaya a ser que estos crezcan y luego se vuelvan en contra de nosotros. Vamos a someterlos a esclavitud. Pero fíjate muy bien, vamos a hacerlo poco a poquito para que no se den cuenta que son esclavos y les convenga vivir con nosotros. Han pasado 9 plagas y el pueblo que está dentro de las casas, escucha bien, es un pueblo que tiene más miedo que fe. Le están teniendo miedo a Dios, pero no lo están amando. Tienen más miedo que fe. 3, su rutina, costumbres, gustos, gastronomía, estilo de vida es de egipcios, no de hebreos. 4, aquí este es bien importante. No todos los que estaban dentro de las casas habían sido buenos, ni perfectos, ni justos, ni santos. ¿Cómo te imaginas los que estaban allá adentro? ¿Puro santo? ¿Puro perfecto? ¿Puro justo? ¡Claro que no! 500 años de vivir, comer y convivir con la cultura egipcia. ¿Cuántos de ellos se habían casado con egipcias? ¿Cuántos ya tenían hijos con egipcios? ¿Cuántos dejaron de adorar a su Dios y ya le hacían ojos a la Osiris Asparo, milagrito? ¿Cuántos ya le oraban al Dios Ra, sáname, ¿no? Como que ya se tardó el Jehová y no voy a ser la de malas. ¿Cuántos ya amaban al río Nilo? ¿Cuántos amaban la prosperidad de la gran ciudad? ¿Cuántos amaban la gran metrópoli de ese tiempo? El pueblo egipcio se convirtió en la civilización más poderosa de ese tiempo. No existió bibliotecas más poderosas que las egipcias. Y investígale ahí un poco qué pasó con la biblioteca de Alejandría.
¿De dónde viene? ¿Quién llenó esa biblioteca? Y en cuanto a la arquitectura, era colosal en esos tiempos. Han vivido aproximadamente 20 generaciones en esa tierra. Son esclavos, pero el proceso de adaptación les hace sentir pertenencia en la tierra extranjera. ¡Qué fuerte! Y el último, aceptar la libertad, consecuencias y cambios significa quedarse adentro. Mira, Dios les dijo, hay de dos, ¿te quedas adentro o te quedas afuera? Pero escucha bien esto, te lo vuelvo a decir. No todos los que estaban dentro habían sido gente buena, ni perfectos, ni justos, ni santos. ¿Sabes qué simboliza la sangre en el dintel de la puerta? Redención. Todo lo que ese pueblo no era, lo compensaba la sangre del Cordero. Aleluya. Allá adentro había gente que había matado, pero afuera estaba la sangre de Cristo. Adentro había gente que había mentido, pero afuera estaba la sangre del Cordero. Allá había gente que había convivido con otros dioses, pero afuera estaba la sangre del Cordero. Ahí había gente que participaba de los sacrificios, ofrendas y trabajos. Los hacían hacer esfinges a los dioses, a los faraones. Y había gente idólatra dentro del pueblo judío, pero afuera estaba la sangre del Cordero. Qué fuerte, ¿verdad? ¿Qué te hace ser indigno si adentro están los malos y afuera está la sangre del Cordero? En Egipto la pregunta es, ¿te quedas adentro o te quedas afuera? Pero en la cruz, en el Calvario, en el monte Calvario, la pregunta es, ¿aceptas la sangre o la rechazas? ¿Sabes qué me vas a decir? Es que no soy digno. ¿Sabes qué te voy a contestar? Necesitas la sangre del Cordero. Ponte en pie y le voy a pedir a Fer y a Pati que nos ayuden. Ayúdales a traer, son 3 charolas, ayúdales. El día de hoy Jesús te está invitando en la tercera copa. La mesa ha sido servida. Hemos comido. Y terminando de comer alzó la copa. Es un gran momento la tercera copa porque nos habla de redención. Nos habla de un precio. Nos habla de que nunca fue gratis. Nos habla de mucho amor que no entendemos muchas veces. Nos habla de la gracia, nos habla del perdón, nos habla de las cosas que son para Dios sagradas, nos habla de que Dios tiene claro que el hombre por sí mismo no puede sostener su propia vida para tener una convivencia con Él. El hombre por sí mismo, aunque tiene buenas obras, no puede presentarse delante de Dios.
Pero yo he sido bueno. No es suficiente. Pero yo he cuidado a mis hijos. No es suficiente. Pero yo he cuidado a mis padres. Eso no es suficiente. Pero ya no tomo. Eso no es suficiente. Pero yo cada vez me esfuerzo más por ser bueno. Eso nunca ha sido suficiente. Necesitas la sangre del Cordero. En el libro de Mateo dice de la siguiente manera: y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo. Y lo bendijo con estas palabras. Me avisan cuando ya estemos todos. De este lado, ¿ya todos están completos? ¿Sí? ¿Allá? ¿Sí? Sí. Gracias, Pati. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tomad, comer, este es mi cuerpo. Hoy, iglesia, te digo, muy simbólicamente, sí, esto es el cuerpo de Cristo. Pero en esa medida tú mismo, tú misma te examinas y le dices en tus propias palabras: Padre, hoy acepto la invitación de participar en este recordatorio, porque la sangre y el cuerpo de Cristo están en mí. Iglesia, toma el pan, ponlo en tu boca y cómelo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: beban todos. Y esta frase me dolió mucho, porque Jesús preparó una cena, pero no fue una cena para 12, fue una cena para 13. Y cualquiera pudiera haber dicho: Jesús, pero ¿por qué haces cena para el que te va a traicionar? ¿Por qué haces cena para Judas? ¿Por qué haces cena para el mentiroso? ¿Por qué haces cena para el indigno? ¿Por qué haces cena para 13 si hay un indigno entre nosotros? Porque la redención es para todo aquel que quiera participar, porque nunca fue obligatorio, porque es una opción de vida. Toma tu copa y bebe de este jugo de uva. Y toma un pequeño tiempo para orar y decirle a Dios qué significa para ti la tercera copa de redención. Padre, te damos gracias porque tú has sido bueno. Y tu gracia y tu amor va mucho más allá de lo que podemos entender. Va mucho allá, Padre.
Porque la sangre del Cordero lo es todo. Porque la sangre del Cordero pone en mí lo que yo no soy capaz de alcanzar. Pone en mí la capacidad de amar al esposo, a la esposa. Pone en mí la capacidad de ser fiel a mi esposo, a mi esposa. Pone en mí la capacidad de ser fructífero, de multiplicar. La sangre del Cordero pone en mí aquello que yo no soy capaz de dar, aunque quiera, aunque lo anhele, aunque lo trabaje. Hay cosas que no alcanzo por el simple hecho que nos haces falta tú. Y te damos gracias como iglesia, te damos gracias como una pequeña parte del cuerpo de Cristo que hoy recuerda que entregaste tu vida por nuestra redención. Y no fue gratis. Padre, solo la sangre de Cristo nos hace dignos. Solo la sangre de Cristo nos hace dignos. No son tus ideas ni tus esfuerzos. Es solo saber y entender si has aceptado o rechazado la sangre del Cordero. Gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. No hagan otro movimiento. Quiero terminar con un super bonus extra. ¿Qué va a pasar en la cuarta copa? Y es que esto es tan importante que quien no participó de la tercera no va a participar de la cuarta copa. Y la cuarta copa es cuando Dios toma a su pueblo. Y la cuarta copa es Apocalipsis. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino limpio, fino y resplandeciente, porque el lino es las acciones justas de los santos. El día de la cuarta copa, cuando va a tomar a su pueblo, ese día de la cuarta copa es cuando Él toma a su esposa. Aleluya. Pero aquí le recordaremos por lo que hizo por nosotros. Familia, gracias por estar. Que Dios te ayude a guardar esto que hoy hemos compartido, pero llévate la tarea de examinarte con la finalidad de que tu vida camine en acciones justas que bendigan y alaben al reino de Dios por tu vida. Un abrazo fuerte a todos. Nos vemos, primero Dios, la próxima semana. Entreguen ahí sus copitas con Fer y Pati. Gracias a todos. Bendiciones.